Un árabe multimillonario compra a una madre soltera en una subasta para tener un hijo, pero lo que descubre lo deja impactado. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Disfrútala. Alejandra era una mujer joven que cada día libraba una batalla silenciosa para sacar adelante a su hijo Daniel. Las cuentas pendientes se acumulaban como una montaña imposible de escalar y, sintiéndose acorralada, terminó aceptando participar en algo que nunca se habría imaginado, una subasta poco común, en la que mujeres desesperadas eran ofrecidas a hombres ricos que pagaban fortunas por ellas. Para Alejandra no era una elección, era la última salida que le quedaba. En el salón donde se desarrollaba el evento, rodeada de lujos que contrastaban con su pobreza, Alejandra sentía que el corazón se le quería salir del pecho. Tenía miedo, incertidumbre y un nudo en la garganta. Todo el tiempo su mente volvía a la imagen de su pequeño Daniel, que esa noche se había quedado al cuidado de una vecina mayor y bondadosa. La angustia de no poder pagar la renta, las noches en que su hijo se iba a dormir sin cenar, y la amenaza de perderlo todo la habían llevado a sentarse en aquel lugar que parecía un teatro cruel. El organizador, vestido con un traje impecable y una sonrisa falsa, se acercó a ella con un tono mecánico. Alejandra, recuerda mantener la calma. Sonríe, no mires directo a los invitados. Ella apenas asintió. Sentía que cada palabra pesaba como una sentencia. De pronto, la voz del presentador llenó el espacio. Lote número 23. Las luces se enfocaron en ella, obligándola a subir los escalones hacia la plataforma. La claridad de los focos la cegaba, mientras la multitud de hombres trajeados la observaba como si fuera una joya en exhibición. Una mujer con cualidades únicas, anunció el presentador con teatralidad. Los murmullos de aprobación se escucharon entre los asistentes. En medio de ese murmullo, una voz grave, profunda y con autoridad rompió el aire. Ofrezco $1.000.000. El silencio se hizo inmediato. Todos giraron la cabeza hacia el fondo del salón, donde un hombre de porte imponente los observaba con calma. Su piel morena resaltaba bajo las luces, y su mirada intensa imponía respeto. Era Khalid Al-Sayed, un multimillonario árabe conocido en Dubái por su riqueza, pero también por su carácter reservado y su vida privada herméticamente cuidada. El presentador, incrédulo, repitió la cifra. Nadie se atrevió a competir. Adjudicado. Anunció con una sonrisa forzada. Alejandra sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida hasta bajar del escenario. Su vida había cambiado en ese instante sin remedio. Khalid se acercó a ella con un semblante serio. Extendió la mano y dijo con voz firme. Necesitamos hablar sobre lo acordado. Aunque por dentro Alejandra quería huir, no tuvo opción más que seguirlo hacia una sala privada. Ahí, su destino terminaría de sellarse. El lugar estaba decorado con elegancia sobria. Khalid le indicó que tomara asiento en un sillón y, desde una mesa cercana, tomó un sobre que le entregó sin rodeos. Aquí está el contrato. Léelo con calma. Alejandra lo sostuvo con manos temblorosas. Mientras repasaba cada cláusula, su pecho se oprimía cada vez más. Cuando llegó a la parte principal, sintió que el aire le faltaba. ¿Quieres que tenga un hijo para ti, y luego simplemente me vaya? Preguntó en un susurro, sin poder contener la angustia. Khalid asintió con naturalidad. Necesito un heredero. Una vez nazca, recibirás tu parte del dinero y podrás marcharte. Ese es el trato. El corazón de Alejandra se aceleró. Se levantó con lágrimas en los ojos. No puedo imaginarme abandonando a mi propio hijo. Khalid la miró sin pestañear, con una calma fría. Sabías a lo que venías. Aquí no hay espacio para dudas. Esto es inhumano, replicó ella, con voz temblorosa. ¿De verdad crees que un niño se compra como si fuera un objeto? Él avanzó con paso firme, imponiendo su figura. He pagado $1.000.000 por ti, Alejandra. No es algo que tome a la ligera. No tienes alternativa. Sobre la mesa, Khalid dejó una pluma estilográfica frente a ella. Firma.
Cuando el bebé nazca, tendrás lo prometido y podrás rehacer tu vida. Alejandra miró el contrato con los labios mordidos. La imagen de Daniel apareció en su mente. A pesar del dolor y la rabia, sabía que lo hacía por él, para asegurarle un futuro mejor. Tragando las lágrimas, estampó su firma. Esto es una locura, murmuró mientras lo hacía. Khalid tomó el contrato, lo guardó y sentenció. Mañana iremos con mi médico. Después te mudarás a mi residencia. Descansa por hoy. La dejó sola, rota y llena de culpa. Cuando volvió a su humilde apartamento, una limusina ya la esperaba. Se despidió de Daniel con un nudo en la garganta, diciéndole que tendría que trabajar lejos un tiempo, pero que lo llamaría siempre que pudiera. Él, inocente, no sospechaba nada. El camino hacia la mansión fue silencioso. Alejandra observaba desde la ventana cómo el desierto quedaba atrás para dar paso a las luces resplandecientes de Dubái. La entrada a la residencia de Khalid era imponente. Una verja de hierro se abrió dejando ver jardines extensos y una mansión que parecía sacada de un cuento. Khalid la recibió en la puerta con el mismo semblante severo y, sin muchas palabras, le mostró las instalaciones. Finalmente, la presentó ante Samira, la encargada del servicio. Ella te guiará en lo que necesites, dijo él, retirándose sin más. Samira, una mujer de mediana edad y trato amable, la condujo a una habitación decorada con un lujo que abrumaba. Aquí encontrarás ropa y lo necesario para tu estadía. Si necesitas algo, puedes pedírmelo, le dijo con calidez. Alejandra agradeció en silencio, aunque por dentro se sentía atrapada en un mundo que no le pertenecía. Esa primera noche, mirando desde el balcón el horizonte iluminado, pensó en Daniel con lágrimas en los ojos. Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Ara Khaled, con su tono seco de siempre. Mañana iremos con mi médico personal. Prepárate. Ella asintió en silencio. Sentía que el peso de su decisión se hacía más insoportable con cada minuto. La noche en la mansión fue larga. Aunque la cama era blanda y las sábanas parecían de seda, Alejandra apenas pudo dormir. El recuerdo de Daniel le apretaba el pecho y la sensación de estar atrapada en un trato que nunca quiso firmar la atormentaba. Muy temprano, Samira llegó a buscarla para llevarla a la clínica de confianza de Khalid. Recorrieron pasillos adornados con alfombras persas y lámparas doradas hasta salir a la entrada, donde un automóvil negro las esperaba. Khalid ya estaba allí, vestido con un traje impecable, y sin perder tiempo subieron rumbo a Dubái. La clínica era moderna y estaba ubicada en pleno centro de la ciudad. El doctor Nasser, un hombre de voz tranquila y mirada afable, los recibió con profesionalismo. Haremos los exámenes necesarios para asegurarnos de que todo esté en orden, explicó mientras saludaba a Alejandra. Ella apenas pudo responder, pues sentía la tensión en cada músculo. Se dejó revisar en silencio, escuchando apenas las instrucciones del médico. Cuando terminaron, él sonrió con amabilidad. Estás en perfectas condiciones. No habrá problema para proceder. Khalid asintió sin emoción, como si solo se tratara de un trámite más en su vida de negocios. Para Alejandra, en cambio, el peso de esas palabras fue como un martillazo en el corazón. De regreso a la mansión, Alejandra no podía dejar de observar la magnitud del lugar. Había una biblioteca enorme con estantes que llegaban hasta el techo, una piscina cubierta rodeada de columnas de mármol y hasta una sala de música con instrumentos que jamás había visto en persona. El lujo era desbordante, pero ella lo percibía frío, vacío, como si nada allí tuviera alma. Los días empezaron a pasar en un ritmo extraño. Khalid hablaba con ella solo lo necesario y siempre con un tono serio. No había muestras de cercanía ni de afecto, apenas lo justo para mantener el acuerdo en marcha. Alejandra se sentía sola, perdida en un palacio que no le pertenecía. Por las noches, lloraba en silencio pensando en Daniel, repitiéndose que todo esto era por él. Al cabo de 2 semanas, Khalid organizó un banquete con empresarios internacionales. Según el contrato, Alejandra debía acompañarlo. Samira le entregó un vestido largo color esmeralda que resaltaba su figura y la preparó con cuidado.
Alejandra, nerviosa, bajó por las escaleras de mármol sintiendo decenas de miradas curiosas sobre ella. Khalid la esperaba en el salón. Cuando se acercó, él preguntó con un tono más suave de lo usual. ¿Estás bien? Ella tragó saliva y respondió con sinceridad. Me cuesta adaptarme a todo esto. Khalid asintió brevemente, sin más comentarios. Durante la velada, él se mostró cordial con sus invitados, mientras Alejandra trataba de mantener la compostura. Cuando todo terminó, se retiró a su habitación agotada, con la sensación de no encajar en ese mundo. Esa noche, con la voz entrecortada, llamó a su vecina para saber de Daniel. Escuchar la risa inocente de su hijo le rompió el alma. Quiso estar con él, abrazarlo y contarle que todo estaría bien, pero solo pudo prometerle por teléfono que pronto volverían a verse. Con el tiempo, Alejandra comenzó a notar pequeños detalles de Khalid que contradecían su frialdad. Una tarde lo encontró en el jardín cuidando con esmero una flor poco común. Cuando ella le preguntó por qué le dedicaba tanto tiempo, él respondió: era la favorita de mi madre. Cuidarla me recuerda a ella. Por primera vez, Alejandra vio una grieta en la armadura de ese hombre distante. Samira también empezó a contarle historias de Khalid. Le habló de cómo había quedado al frente de la familia siendo muy joven, cargando responsabilidades que no le correspondían a su edad. Eso le ayudó a entender un poco mejor su carácter. Aún así, la soledad era difícil de sobrellevar. Alejandra encontraba algo de paz en el jardín, donde las fuentes y las flores le daban un respiro. A veces se cruzaba con Khalid allí, trabajando en silencio, y aunque casi no hablaban, esos encuentros sembraban una extraña calma en ella. Una noche, Khalid apareció en la puerta de su habitación. Necesito hablar contigo, dijo con un tono distinto, más vacilante. Ella se sentó en la cama, sorprendida. Khalid avanzó unos pasos y confesó: sé que este acuerdo no es sencillo para ti. No quiero complicarte más la vida. Admiro tu valentía. Las palabras lo humanizaron ante Alejandra. Por primera vez, percibió una chispa de sinceridad detrás de aquel rostro serio. Esa noche tardó en dormir, preguntándose si Khalid era tan frío como aparentaba. Los días siguientes transcurrieron con ligeros cambios. Durante las cenas, Khalid comenzó a sentarse en la misma mesa que ella, algo que no había hecho antes. Aunque al principio fue incómodo, poco a poco los silencios se llenaron de conversaciones cortas, cada vez más naturales. Una tarde, mientras podaba un arbusto, Alejandra se atrevió a preguntar: ¿te gusta la jardinería? Él, sin levantar la vista, contestó: me ayuda a pensar. Ella sonrió, guardando silencio. Esa respuesta le pareció suficiente para entender que, detrás del millonario calculador, había un hombre que buscaba un refugio en lo simple. Con el paso del tiempo, los gestos empezaron a hablar más que las palabras. Alejandra comentó un día que extrañaba ciertos platillos de su hogar, y al día siguiente Samira apareció con una bandeja repleta de esas comidas. El señor Khalid pidió que los preparáramos para ti, explicó ella. Alejandra quedó conmovida. Esa fue la primera señal clara de que tal vez Khalid la veía como algo más que un contrato. En otra ocasión, escuchó música de piano en la mansión. Siguiendo el sonido, llegó hasta la sala de música, donde descubrió a Khalid tocando una pieza con gran habilidad. Se sorprendió tanto que habló sin pensarlo. ¿Sabes tocar? Él se levantó de inmediato, incómodo, y respondió en voz baja: mi madre me enseñó de niño. Aunque él evitó continuar la charla, ese instante dejó en Alejandra la sensación de estar descubriendo otra parte de él, una mucho más humana. Alejandra empezó a descubrir que las noches en la mansión podían ser distintas a la soledad que sentía al inicio. Una de esas madrugadas, incapaz de dormir, salió a caminar por los pasillos iluminados tenuemente. Fue entonces cuando se encontró con Khalid, que también parecía insomne. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó él con tono calmado. No. Es difícil callar la cabeza, admitió ella. Él asintió y la invitó a tomar té en la biblioteca. Aquella charla se alargó más de lo que esperaban.
Hablaron de cosas triviales, pero también de recuerdos personales. Fue un momento extraño y reconfortante, lejos de la frialdad con la que habían comenzado. Con el paso de los días, el ambiente en la mansión cambió. Samira notó la diferencia y hasta comentó en privado con Alejandra. El señor Khalid nunca había sido tan cercano con nadie. Es como si tu presencia lo estuviera transformando. Alejandra no supo qué responder. Una parte de ella quería creerlo, pero otra se recordaba a sí misma que todo esto era un contrato con fecha de caducidad. Un día, mientras leía en la biblioteca, Khalid entró con gesto serio y una fotografía en la mano. Necesitamos hablar, dijo, mostrando la foto. El corazón de Alejandra se detuvo al instante, era la imagen de Daniel que ella había escondido entre sus cosas. ¿Quién es este niño?, preguntó Khalid con tono cortante. Alejandra sintió que el mundo se le venía abajo. Tragó saliva y respondió con voz temblorosa. Es mi hijo, se llama Daniel. La expresión de Khalid se endureció. ¿Por qué me ocultaste algo tan importante? Me mentiste al callarlo. Con lágrimas en los ojos, Alejandra trató de explicarse. Tenía miedo. Creí que si lo sabías, me rechazarías en la subasta. No quería perder la oportunidad de darle una vida mejor a mi hijo. Khalid apretó la mandíbula, luchando con la rabia y la decepción. ¿Pensaste que era correcto entrar en este acuerdo cuando ya tenías un hijo? Alejandra bajó la mirada, sintiéndose culpable. Lo hice por él, solo quería sacarlo de la miseria. No veía otra salida. El silencio se apoderó de la sala. Khalid se giró hacia la ventana, respirando hondo. Finalmente habló con un tono más bajo. Debiste confiar en mí antes. Alejandra sintió un vacío en el estómago. Pensó que todo había terminado y que la echaría de la mansión. Sin embargo, esa misma noche, Khalid la llamó nuevamente a la biblioteca. Sobre la mesa estaba el contrato. He revisado cada detalle del acuerdo, dijo él. En ningún punto se menciona que estuviera prohibido tener un hijo antes de entrar en él. Ella lo miró, insegura. ¿Quieres que me vaya?, preguntó con voz apagada. Khalid negó con la cabeza. No. Pero necesito que entiendas algo, la confianza es fundamental. Si la rompemos, nada funciona. Con firmeza, deslizó un documento hacia ella. He decidido que puedes ver a tu hijo cuando quieras. La única condición es que, por ahora, él no sepa nada de este acuerdo. Alejandra se quedó sin palabras. Lo que menos esperaba era encontrar comprensión en aquel hombre. ¿Por qué eres tan generoso conmigo?, preguntó en un susurro. Khalid sostuvo la mirada, y por primera vez en mucho tiempo dejó ver un destello de vulnerabilidad. Porque sé lo que significa crecer con vacíos. No quiero que tu hijo pase por lo mismo. Las palabras le golpearon fuerte. Esa noche, Alejandra lloró, pero no de desesperación, sino de alivio. Khalid había mostrado un lado que jamás imaginó. Al día siguiente, él mismo organizó un viaje para que ella pudiera visitar a Daniel. El trayecto estuvo lleno de nervios, pero también de esperanza. Cuando Alejandra lo vio correr hacia ella y abrazarla con todas sus fuerzas, no pudo contener las lágrimas. Mami. Pensé que tardarías más, dijo el niño, con su sonrisa inocente. Estoy aquí, cariño. No sabes cuánto te extrañé, respondió ella, acariciándole el cabello. Pasaron el día juntos, riendo y jugando. Alejandra intentó aparentar alegría, aunque por dentro temía la inevitable despedida. Al caer la noche, Daniel la abrazó fuerte. ¿Cuándo vuelves?, ella respiró hondo, ocultando el dolor. Muy pronto, hijo. Muy pronto. De regreso a la mansión, Alejandra llegó con los ojos enrojecidos. Khalid la esperaba en la sala principal. ¿Cómo estaba Daniel?, preguntó, esta vez con un interés genuino. Bien, aunque dejarlo otra vez fue muy duro, contestó ella. Khalid asintió, como si entendiera ese peso aunque no lo dijera en voz alta. Desde ese momento, su relación dio un giro.
Las conversaciones entre ambos se volvieron más fluidas y la distancia inicial empezó a desvanecerse. Khalid ya no era solo el hombre frío del contrato, sino alguien capaz de mostrar compasión. Una tarde en la biblioteca, Khalid compartió un recuerdo personal. Perdí a mi madre cuando era joven. Mi padre era un hombre duro, nunca hubo cercanía entre nosotros. Alejandra lo escuchó con atención, conmovida. Debió ser muy difícil para ti. Él bajó la mirada. Me obligó a crecer antes de tiempo. Por primera vez, Alejandra lo sintió cercano. Ya no era el millonario distante, sino un hombre marcado por pérdidas que lo habían moldeado. Los días siguientes confirmaron ese cambio. Khalid empezó a preocuparse por detalles de su rutina, asegurándose de que Alejandra se sintiera cómoda. Ella, sin proponérselo, comenzó a verlo con otros ojos. Una noche, mientras caminaban por el jardín iluminado por faroles, Khalid se detuvo de pronto y le dijo con sinceridad: Alejandra, desde que llegaste, algo en mí ha cambiado. Me has mostrado que la vida no es solo obligaciones. Ella lo miró, conmovida, sin saber qué decir. Dentro de sí, algo también había empezado a transformarse. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La relación entre Alejandra y Khalid comenzó a fluir con más naturalidad. Ya no eran dos desconocidos atados por un contrato, sino dos personas que poco a poco se descubrían en medio de un ambiente lleno de tensiones y silencios. El personal de la mansión no tardó en notar el cambio. Samira, siempre cercana y observadora, comentó en voz baja a Alejandra: el señor Khalid nunca se había mostrado tan humano. Desde que llegaste, la casa se siente distinta. Alejandra sonrió con timidez, aunque en el fondo no sabía si permitir que esa ilusión creciera. El contrato aún pesaba sobre su conciencia, recordándole que tarde o temprano debería partir. Un día, Khalid la invitó a acompañarlo a una de sus propiedades a las afueras de Dubái. El trayecto cruzó carreteras que atravesaban dunas interminables hasta llegar a una casa de arquitectura árabe tradicional. A diferencia de la mansión, aquel lugar era sencillo y cálido. Aquí venía mi madre cuando quería paz, explicó Khalid, conduciéndola hasta una terraza que daba al horizonte desértico. Ella decía que incluso en el desierto más árido siempre hay vida esperando florecer. Alejandra se quedó contemplando la vista, conmovida. Esa sencillez contrastaba con los lujos de la mansión y le dio por primera vez la sensación de libertad. Extraño mi hogar, susurró sin querer, pensando en su modesto apartamento y en la habitación que compartía con Daniel. Khalid la miró con seriedad, pero sin dureza. Lo entiendo. Pero tal vez este lugar pueda darte un poco de esa paz que buscas. Ese día marcaría un antes y un después. La confianza entre ellos se fortaleció en ese entorno simple, lejos de protocolos y apariencias. De regreso a la mansión, Khalid hizo algo inesperado. Modificó varias cláusulas del contrato. En los nuevos documentos estableció que Alejandra tendría derecho a ver a Daniel cuando lo deseara, sin restricciones. Quiero que sepas que no estás prisionera aquí, le dijo con voz firme. Puedes mantener el vínculo con tu hijo. Alejandra lo miró sorprendida, con lágrimas contenidas. ¿Por qué te esfuerzas tanto en darme libertad, cuando al principio todo era tan frío? Khalid la observó directamente, como si quisiera dejar las cosas claras. Porque he descubierto que lo que tenemos no debe reducirse a un contrato. Hay algo más. Ese algo más quedó en el aire, pero bastó para que Alejandra empezara a sentir un torbellino de emociones que no se atrevía a nombrar. Tiempo después, Khalid autorizó que Daniel pudiera visitarla en la mansión. Cuando el niño cruzó los enormes pasillos corriendo hacia ella, Alejandra lo levantó en brazos y no pudo evitar llorar de felicidad. Mami, este lugar parece un castillo, dijo Daniel con asombro, mirando las columnas y los jardines. Khalid se acercó con una actitud que sorprendió a todos.
Se arrodilló frente al pequeño y, con una sonrisa ligera, lo saludó. Bienvenido, Daniel. Espero que disfrutes tu estadía aquí. El niño lo miró sin miedo y respondió con naturalidad. ¿Eres amigo de mi mamá? Khalid titubeó un instante y luego contestó. Algo así. La inocencia del niño hizo sonreír a Alejandra. Ver a Khalid interactuando con Daniel removió algo profundo en ella. En los días siguientes, Khalid comenzó a compartir tiempo con el niño. Le enseñaba a cuidar plantas en el jardín, le mostraba algunos libros de su biblioteca y hasta lo dejó sentarse en su despacho mientras le explicaba de forma sencilla cómo era dirigir un negocio. Daniel, con curiosidad infantil, preguntaba de todo. Una tarde, mientras jugaban en el césped, Daniel lo miró directamente y lanzó una pregunta inocente. ¿A ti te gusta mi mamá? Khalid se quedó en silencio, sorprendido. Después, con una leve risa, respondió. Sí, es una mujer muy especial. Cuando Alejandra se enteró de ese intercambio, su corazón se agitó. Era la primera vez que Khalid reconocía de manera abierta lo que estaba empezando a sentir. Con el paso de los días, la casa se transformó. Samira notaba cómo el ambiente ya no era tan rígido. Había más sonrisas, más calidez. Alejandra comenzó a sentirse menos como una intrusa y más como parte de un hogar. Sin embargo, la sombra del contrato seguía rondando en su mente. Sabía que, aunque las cosas parecieran cambiar, el acuerdo decía claramente que cuando naciera el hijo, ella debía marcharse. Esa idea le robaba el sueño. Una noche encontró a Khalid revisando documentos en su despacho, con el rostro cargado de tensión. Se acercó en silencio y le dejó una taza de té sobre la mesa. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con voz suave. Khalid levantó la mirada, sorprendido por el gesto. Ya haces mucho. Solo tu presencia me tranquiliza, contestó sinceramente. Esa frase la estremeció. No era el mismo hombre que la había comprado en aquella subasta. Algo en él había cambiado, y Alejandra lo sabía. Con los días, la noticia que ambos esperaban finalmente llegó: Alejandra estaba embarazada. La emoción fue tan intensa que ni siquiera Khalid pudo ocultarla. Por primera vez, dejó que la gente viera su alegría sin reservas. Samira lo notó y comentó con ternura a Alejandra. El señor Khalid está irreconocible. Nunca lo había visto tan feliz. Alejandra sonrió, aunque dentro de ella el miedo persistía. Tener un hijo que, según el contrato, debía abandonar, la llenaba de dudas y de un dolor que apenas podía disimular. A pesar de ese temor, Khalid se mostraba cada día más protector y atento. Se aseguraba de que Alejandra tuviera lo mejor, desde cuidados médicos hasta momentos de tranquilidad en los jardines. Esa actitud la conmovía, pero también la confundía. Una tarde, mientras el sol caía sobre las dunas visibles desde la terraza, Khalid se acercó y le dijo con voz seria pero cálida. Alejandra, me has enseñado que la vida puede ser más que negocios y obligaciones. No quiero que te sientas como una prisionera aquí. Ella lo miró fijamente, sin saber si atreverse a creer en sus palabras. Por primera vez, la esperanza de que tal vez el futuro podía ser distinto comenzó a crecer en su corazón. Con el embarazo confirmado, la rutina de Alejandra en la mansión cambió por completo. Khalid, antes distante, se mostraba cada vez más pendiente de ella. Se aseguraba de que tuviera una dieta adecuada, la acompañaba a las revisiones médicas con el doctor Nasser y hasta ordenaba que en la cocina se prepararan los antojos que mencionaba en voz baja. Alejandra, sorprendida, observaba cómo aquel hombre que al principio solo le había mostrado frialdad y control empezaba a abrir un lado más humano. Samira también lo notaba. Nunca lo había visto tan atento con alguien, le comentó una tarde mientras acomodaba la habitación. Créeme, tu llegada lo ha cambiado. Alejandra sonrió, aunque todavía había un peso enorme en su interior, el recuerdo del contrato. Ese documento seguía siendo como una sombra que le recordaba que, al final, tendría que entregar a su hijo y marcharse. Las semanas pasaron, y Khalid comenzó a compartir con ella momentos más personales. Una noche, mientras paseaban por el jardín iluminado por faroles,
él confesó. Cuando era niño, solía sentirme atrapado en esta vida. Mi padre siempre me exigió ser fuerte, no había espacio para equivocarse. Alejandra lo escuchó con atención, conmovida por lo difícil que debía haber sido. Debió ser muy duro crecer así, respondió suavemente. Khalid asintió con un gesto pensativo. Era evidente que abrirse de esa forma no era algo común en él. El vínculo se fue fortaleciendo de manera silenciosa. Alejandra, sin proponérselo, comenzó a ver en Khalid no solo al millonario que la había comprado, sino a un hombre marcado por las heridas de su pasado. Y aunque intentaba no aceptarlo, dentro de sí empezaba a nacer un sentimiento que iba más allá de la gratitud. La visita de Daniel volvió a marcar un punto importante. Khalid, que al inicio se mostraba rígido frente al niño, empezó a compartir más tiempo con él. Le enseñaba a reconocer flores en el jardín, lo dejaba curiosear en la biblioteca y hasta lo acompañaba en juegos improvisados en el patio. Una tarde, Daniel lo sorprendió con una pregunta directa. ¿Tú quieres ser parte de nuestra familia? Khalid lo miró fijamente, y aunque titubeó, respondió con una leve sonrisa. Tal vez ya lo sea. Alejandra escuchó aquella respuesta y sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. Khalid estaba empezando a admitir lo que ambos sabían, pero ninguno se atrevía a decir en voz alta. El embarazo avanzaba sin complicaciones. Durante esos meses, Alejandra descubrió en Khalid un hombre completamente diferente al que conoció en la subasta. No solo la cuidaba, también buscaba su compañía. La invitaba a cenar en el mismo comedor, conversaban sobre su día, y a veces, en las noches silenciosas, la acompañaba a la biblioteca para leer en calma. Una noche, Alejandra lo encontró tocando el piano en la sala de música. Se sentó en un rincón, escuchando en silencio. Cuando terminó, Khalid levantó la mirada y se dio cuenta de que lo había estado observando. No sabía que alguien escuchaba, dijo, con un gesto incómodo. Tocas muy bien, respondió ella con una sonrisa sincera. Es hermoso. Él apartó la vista, pero por primera vez se dejó ver vulnerable. El ambiente en la mansión se transformó por completo. Samira incluso llegó a decir: ahora la casa tiene vida. Ya no es solo lujo y silencio, es un hogar. Aquellas palabras hicieron que Alejandra reflexionara. Tal vez ya no estaba sola en ese lugar, tal vez había encontrado algo que jamás pensó tener allí. Sin embargo, la amenaza del contrato seguía presente en su mente. Cada vez que acariciaba su vientre, pensaba en el día en que tendría que separarse de su hijo recién nacido. Esa idea le robaba el sueño y la llenaba de angustia. Khalid, aunque no hablaba directamente del tema, parecía notarlo. Se esforzaba por hacerla sentir segura, pero nunca mencionaba el acuerdo inicial. Una tarde, mientras revisaban juntos unos papeles en la biblioteca, él la miró fijamente y dijo: Alejandra, quiero que sepas que nada de lo que vivimos tiene que estar definido por ese contrato. Ella lo miró sorprendida, con lágrimas contenidas. Entonces, ¿qué pasará cuando nazca el bebé?, se atrevió a preguntar. Khalid no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, observando el atardecer, y después habló con voz baja. Lo único que sé es que no quiero que te vayas. Alejandra sintió un vuelco en el corazón. Era la primera vez que escuchaba algo tan claro de sus labios. Poco después, permitió que Daniel se quedara varios días en la mansión. El niño corría por los pasillos como si siempre hubiera vivido allí, y Khalid lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura. En más de una ocasión, Alejandra sorprendió a Khalid jugando con él como si fueran padre e hijo. Una noche, mientras Daniel dormía en una habitación cercana, Khalid se acercó a Alejandra en la terraza. El viento del desierto soplaba suavemente, y las luces de Dubái brillaban a lo lejos. Alejandra, dijo con seriedad, desde que llegaste has transformado mi vida. Has cambiado mi forma de ver las cosas. Ella lo miró con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por un instante, pensó que Khalid se acercaría más, que todo lo que habían callado saldría a la luz. Pero él se limitó a posar una mano sobre la baranda y guardar silencio. Alejandra entendió que ese hombre necesitaba tiempo.
Y aunque la incertidumbre aún pesaba, por primera vez pensó que quizás, solo quizás, el destino que la esperaba podía ser mucho mejor del que imaginó aquella noche en la subasta. El embarazo avanzaba con normalidad, y cada día la relación entre Alejandra y Khalid se volvía más cercana. Lo que empezó como un acuerdo frío y calculado se había transformado en una convivencia cargada de gestos pequeños pero significativos. Khalid, que siempre había mostrado un carácter rígido, comenzó a romper su propio esquema. A veces se le veía dejando documentos a un lado solo para acompañar a Alejandra en una caminata por el jardín, o se interesaba en escuchar historias de Daniel, preguntando detalles sobre lo que le gustaba hacer o cuáles eran sus sueños. Una noche, mientras ella descansaba en la terraza, Khalid se acercó con una expresión distinta, más abierta. «He pensado mucho en lo que vivimos», confesó. «Cuando te traje aquí, solo buscaba un heredero. Pero ahora me doy cuenta de que encontré algo más importante». Alejandra lo escuchó en silencio, con el corazón desbordado de emociones. No se atrevía a decir nada, temiendo que todo se derrumbara si rompía el momento. El tiempo siguió su curso. El día del parto llegó antes de lo previsto. Alejandra sintió contracciones fuertes en plena madrugada y Samira corrió a avisar a Khalid. Él, alterado como nunca, la acompañó al hospital. Durante las largas horas que duró el trabajo de parto, Khalid no se separó de su lado. Le tomó la mano con fuerza, animándola a resistir. «Todo saldrá bien, confía», susurraba, mostrando un nerviosismo que pocas veces dejaba ver. Finalmente, el llanto de un bebé rompió el silencio de la sala. El médico anunció con una sonrisa que el niño había nacido sano. Khalid, con lágrimas en los ojos, lo sostuvo por primera vez y lo mostró a Alejandra. «Es perfecto», murmuró con voz quebrada. Alejandra, agotada pero feliz, acarició al pequeño mientras Khalid la miraba con una emoción que ya no intentaba ocultar. Días después, cuando regresaron a la mansión, Khalid tomó una decisión inesperada. Entró en la habitación de Alejandra con un sobre en la mano. Ella, sosteniendo al bebé, lo miró con nerviosismo. Khalid abrió el sobre, sacó el contrato original y lo rompió en pedazos frente a ella. «Ya no necesito este papel», dijo con firmeza. «No quiero que un acuerdo defina lo que significas en mi vida». Alejandra se quedó muda. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras él continuaba. «Tú y Daniel son parte de mí ahora. Y este niño también. Quiero que seamos una familia, sin condiciones ni límites». Khalid se arrodilló, sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió, mostrando un anillo con un diamante brillante. «Alejandra, ¿te casarías conmigo?», preguntó con voz sincera y emocionada. Alejandra se cubrió la boca, incrédula. Jamás imaginó que el mismo hombre que la había comprado en una subasta ahora le pediría formar parte de su vida de esa manera. «Sí, Khalid, si quiero», respondió entre sollozos. Daniel, que había escuchado desde la puerta, corrió a abrazarlos gritando. «Ahora sí seremos una familia de verdad». Khalid lo levantó en brazos mientras el bebé se movía suavemente en los brazos de Alejandra. El momento estaba cargado de felicidad pura, como si por fin hubieran encontrado el rumbo correcto. La noticia del compromiso llenó la mansión de entusiasmo. Samira no podía ocultar su alegría, y el resto del personal colaboraba en los preparativos de la boda. Alejandra, que al inicio se había sentido una prisionera, ahora estaba rodeada de sonrisas y apoyo. Los días previos a la ceremonia fueron de emoción y nervios. Khalid se encargaba personalmente de los detalles, queriendo que la boda fuera perfecta. Alejandra pidió que la celebración mezclara elementos de su cultura con las tradiciones árabes, y él aceptó con gusto. El jardín principal se transformó en un escenario de ensueño. Flores frescas adornaban cada rincón, las mesas estaban preparadas con manteles blancos y dorados, y una carpa iluminada con lámparas colgantes daba al lugar un aire mágico. El día de la boda amaneció radiante. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano, muchos de ellos empresarios amigos de Khalid y algunos familiares cercanos. Alejandra, en su habitación, se miraba al espejo con un vestido blanco adornado con detalles dorados.
Samira la ayudaba a ajustarlo, emocionada. Nunca había visto al señor Khalid tan feliz, dijo con lágrimas en los ojos. Eres lo mejor que le ha pasado. Alejandra sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y felicidad. Mientras tanto, en el jardín, Khalid esperaba en el altar, vestido con un traje negro impecable y una expresión de orgullo y ternura. A su lado estaba Daniel, con un pequeño traje que lo hacía ver encantador, encargado de llevar los anillos. Cuando Alejandra apareció caminando hacia el altar, todos los presentes se levantaron para admirarla. Khalid la observó con un brillo en los ojos que nunca antes había mostrado. «Estás maravillosa», le susurró cuando tomó sus manos. Los votos fueron breves, pero cargados de significado. Ambos prometieron amor, respeto y unidad. Cuando finalmente se besaron, los invitados estallaron en aplausos. La recepción fue una mezcla de culturas, música árabe, bailes modernos, y platos que recordaban tanto a la tierra de Khalid como a la infancia humilde de Alejandra. Todos celebraban con alegría genuina. Al caer la noche, Khalid y Alejandra bailaron bajo el cielo estrellado, con el bebé en brazos y Daniel corriendo feliz alrededor de ellos. Se miraron a los ojos y, sin necesidad de palabras, entendieron que habían superado un inicio doloroso para construir un verdadero hogar. El acuerdo, las dudas y los miedos habían quedado atrás. Ahora lo que tenían era un futuro lleno de esperanza. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La boda de Alejandra y Khalid se convirtió en uno de los días más memorables de sus vidas. El jardín de la mansión brillaba bajo las luces doradas y cada rincón estaba impregnado de alegría. Daniel, feliz, no dejaba de correr entre las mesas mientras los invitados lo llenaban de sonrisas y halagos. El bebé, en brazos de su madre, dormía tranquilo ajeno al bullicio, como si también sintiera que su familia por fin estaba completa. Samira observaba todo con lágrimas en los ojos. Ella, que había sido testigo desde el principio de la transformación de Khalid, no podía ocultar su emoción. Nunca lo vi tan pleno, tan en paz, murmuró mientras veía a la pareja bailar bajo el cielo estrellado. La música, mezcla de melodías árabes con toques occidentales, acompañaba a los recién casados en su primer baile. Khalid, con una sonrisa que jamás habría mostrado meses atrás, abrazaba a Alejandra con ternura. Ella, con el corazón rebosante, pensaba en todo lo que habían atravesado, la subasta, el contrato, las lágrimas y las dudas. Y ahora estaban allí, celebrando un amor que nadie hubiera imaginado. Cuando terminó la ceremonia, Khalid levantó una copa y se dirigió a los invitados. Hoy no celebramos solo una unión. Celebramos la oportunidad de cambiar, de descubrir que el verdadero valor de la vida está en la familia y en el amor sincero. Sus palabras arrancaron aplausos sinceros. Alejandra lo miraba con orgullo, pensando en cuánto había cambiado aquel hombre que un día creyó que podía comprarlo todo con dinero. La vida en la mansión tomó un rumbo completamente nuevo después de la boda. Alejandra ya no se sentía una extraña. Era la señora de la casa, la compañera de Khalid y la madre de dos pequeños que llenaban de risas los pasillos antes tan silenciosos. Daniel se adaptó rápidamente a su nueva vida. Disfrutaba de la biblioteca, donde Khalid le enseñaba a leer mapas y a descubrir historias de distintos países. También amaba el jardín, donde aprendía a cuidar flores y plantas con paciencia. El bebé crecía rodeado de cariño, con su madre siempre atenta y un padre que no se perdía ni un instante de sus primeras sonrisas. Los días de angustia y soledad parecían lejanos. Alejandra, que alguna vez se sintió atrapada, ahora encontraba fortaleza en cada amanecer. Y Khalid, que durante años había vivido tras un muro de frialdad, aprendía a expresar sus sentimientos, dejando que la ternura sustituyera al control. Samira, siempre leal, se convirtió en una especie de abuela para los niños. Su presencia cálida terminaba de completar el ambiente familiar que reinaba en la casa. Una tarde, mientras descansaban en la terraza, Alejandra acarició la mano de Khalid y le dijo: «Si alguien me hubiera dicho que todo lo que sufrí me llevaría hasta aquí, no lo habría creído».
Khalid la miró con suavidad. Yo tampoco lo hubiera imaginado. Creí que el dinero podía darme todo, pero tú me enseñaste que el verdadero tesoro estaba en lo que nunca supe valorar. Ambos sonrieron, conscientes de que su historia había comenzado con sombras, pero ahora estaba llena de luz. El recuerdo del contrato, de la subasta y de las lágrimas que marcaron los primeros días, ya no dolía como antes. Ahora era simplemente la prueba de lo lejos que habían llegado. Alejandra, mirando a Daniel jugar con su hermano, comprendió que el sacrificio que creyó que la destrozaría fue, en realidad, el camino hacia la vida que siempre había soñado. La historia que comenzó con un acto de desesperación terminó transformándose en una lección sobre amor, resiliencia y segundas oportunidades. Ni Alejandra ni Khalid eran los mismos de antes, ambos habían cambiado, habían crecido y habían aprendido a amar sin condiciones. Esa noche, bajo el cielo estrellado del desierto, la familia entera se reunió en el jardín. Daniel, con su inocencia, levantó la vista al cielo y dijo en voz alta: «Mamá, papá, miren, parece que las estrellas nos sonríen». Alejandra y Khalid se miraron enternecidos. Era verdad, las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si también celebraran la nueva vida que estaban construyendo juntos. Así, en el corazón de Arabia, la historia de una madre soltera y un multimillonario que comenzó con un contrato se convirtió en un relato de esperanza y amor verdadero. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.